Por lo tanto, hemos tocado el punto. Y la mente artificial entonces es todos aquellos aspectos que son introducidos a la fuerza. Por ejemplo, comer mucha grasa saturada, el cuerpo reacciona, se enferma, lo rechaza, trata de acomodarse, porque tú estás agregando un elemento artificial que el cuerpo no está preparado para eso. Cuando tú te encierras a jugar a la guerra y tu mente empieza a funcionar en una órbita malévola, violenta, artificiosa, ¿eso es natural? No, es artificial. Sin embargo, tu cerebro empieza a funcionar de esa manera, tu cuerpo empieza a funcionar de esa manera. Estás agregando un elemento artificial, no natural. Y los elementos artificiales necesitan elementos artificiales para nutrirse. Por ejemplo, yo soy un intelectual y yo quiero leer. No me comprometo, no, yo leer. Soy una biblioteca. Entonces, y decisiones personales, pocas. Trascendencia, menos. Pero soy un gran intelectual. Es decir, ocupo mucho mi cerebro en la lectura, desarrollo mucho eso. ¿Me preocupa el mundo emocional? No. ¿Espiritual? No. ¿De mi relación con los demás? Poco. Entonces, los elementos artificiales son introducidos a la fuerza. Y ojo, estamos en una sociedad en donde nos introducen los elementos artificiales desde pequeños. No solamente la alimentación, la educación. El que tú no puedes ser eso, tienes que ser esto otro. En donde te meten una idea de Dios y es esa. No te dan la posibilidad, por ejemplo, volvamos a la escuela, volvamos a la educación. Religiones comparadas. Vamos a estudiar todas las religiones para que usted tenga una visión macro de la historia de las religiones. No. Es esa. Si eres musulmán, es esa. Si eres cristiano, es esa. Eso es artificial. Las religiones son artificiales, ojo. Entonces, la mente artificial piensa porque la moda, porque el TikTok, porque Instagram, porque no puedo estar sin el teléfono, todo eso es artificial. Y sin embargo la persona funciona con el artificio. Y piensa con el artificio. Piensa en film Nuke, piensa en 48 caracteres. Artificial, completamente artificial. Soy abogado porque mi papá es abogado, porque mi abuelo es abogado, porque gano plata, pero en realidad dejé de tocar piano, dejé de preocuparme de filosofía, ya los temas de fe que tenía de joven los dejé. Ahora yo ejerzo la abogacía y gano plata. Resulta que esa persona a los 50, 60, 40 años va a tener una tremenda crisis. ¿Qué me pasó en mi vida? ¿Cambió mi vida? ¿Qué me pasa? Porque tú tenías una vida artificial que atentaba en contra de tu índole natural. ¿Verdad? Por lo tanto, hay una mente natural que tiene que ver con tu índole, con quién eres tú realmente. En todo aspecto. ¿Ya? Y una artificial, que es el yo hecho según los artificios. Y tú piensas así, tú sientes así, te mueves así, comes así, te vistes así, te muestras así. Hacia adentro, nada. Pura forma sin contenido. Forma, contenido, poco. ¿Verdad? La mente natural, la índole, el ser natural es la aceptación. El primer elemento de lo natural es la aceptación. La aceptación, esto es lo que me tocó vivir. Aquí a nosotros culturalmente se nos enseñó que las cosas buenas es porque Dios te ama y las cosas malas es porque Dios te castiga. Eso es una ponencia absolutamente artificial. Y sin embargo nosotros funcionamos con ese artificio. Entonces es importante comprender de que los tres yo, hablamos de la mente, relacionada con el cuerpo, mente artificial, mente natural, relacionada con la índole.
¿verdad? Es importante que ustedes lo consideren. En el transcurso vamos a ir ahondando en estos temas. Las emocionalidades tienen que ver también, como muy bien dice Jung, con los sentidos. Y esto tiene que ver con el alma. Y aquí hay un punto importante. Miren, ya los apologetas griegos, que eran aquellos filósofos griegos que se convirtieron al cristianismo, ¿no? Irineo, San Agustín, etc., esa gente, lo tuvo claro. Pero era una discusión que existía en ese tiempo, el tiempo de los gnósticos, es decir, 100 años después de Cristo. ¿Alma y espíritu es lo mismo? Definitivamente no es lo mismo. El alma tiene que ver con las emociones, con los sentidos, con los sentimientos, con las percepciones de tu entorno. Todo eso tiene que ver con el alma. Por lo tanto, lo que nosotros menos conocemos, en lo que menos hemos indagado, en lo que nunca nadie nos enseñó, pero que siempre supimos que había, pero que no sabíamos qué nombre ponerle, es el espíritu. El espíritu, que es el tercer elemento: mente, alma, espíritu. El espíritu es lo que menos conocemos. Fíjense que un niño en edad de inocencia actúa con alma pura, con mente natural, y mucho de lo que él piensa, ve y dice viene del espíritu. Y entonces, como, son niños, no entienden nada. Entonces ahí, tanto el Buda como la Tse, como el Cristo nos dice: ser niños, mantener la inocencia, mantener la calidad de tu ser natural y no perderlo a pesar de tu madurez, a pesar del mundo, a pesar de los artificios. Mantener esa pureza. Ese es el concepto del niño. Bien. El espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿Ya? ¿Es el ki? ¿Es el yin yang? ¿Qué es el espíritu? Soma, neuma, que tenemos que inevitablemente entrar en otro tema. Dios. Y aquí ustedes me dirán: qué lata, ya caímos en Dios, porque estábamos tan bien, Dios, siempre me meten a Dios de por medio. Vamos desmistificando algunas cosas. Dios no es nada, es un nombre. Viene de Deus, y Deus viene de Zeus. Zeus, el primer dios griego. Entonces, como los mismos apologetas griegos dijeron: Cristo es el nuevo Zeus. Toda la filosofía greco, ¿no?, que se unía a la filosofía judaica, ese ensamblaje que se hizo, de ahí viene el concepto judeo-cristiano, etc., encontraron entonces que los dioses del panteón se resumían en un dios padre, en un nuevo Zeus y en un elemento que dio mucho que hablar, que era el Espíritu Santo, que tanto para los gnósticos como para los apologetas era la madre. Ahora, por lo tanto, las religiones toman a Dios, dicen: ¿tú crees en Dios? Yo creo en Dios. Y cada uno, si tú dices, hablas con un musulmán, él tiene una idea de Dios. Hablas con un taoísta, dice: sí, Dios puede ser mucho, etc. Un cristiano, hablas con un cristiano mormón, tiene una idea. Un cristiano
pentecostés tiene otra idea, un bautista tiene otra idea, un católico tiene otra idea. O sea, en los conceptos de Dios es de acuerdo a muchos factores. ¿Ok? Pero Dios no significa más, viene de una palabra que significa ser superior, un ser más allá de este mundo, un ser que está por encima de los hombres. Pues bien, entonces no nos enredemos con este concepto y atrevamos a hablar de Dios, pero no diciendo Dios católico, Dios cristiano, Dios no. Dios como una fuerza consciente, inteligente, de luz, al cual le debemos la vida, la creación y todo lo que existe. Punto. En los Vedas dice, ni 100.000 soles se comparan a la luz de Dios. Es decir, Dios es un gran sol. Y ustedes dirán, entonces no piensa, no es una persona. Sabe quién es inteligente, es la creación misma. Pero para entender eso, tenemos que salir del egocentrismo humanoide, que todo lo hacemos al hombre. Dios debe ser un hombre. Él piensa como hombre, él siente como hombre, y hace rato que nos vienen diciendo que los dioses no son de este mundo, que el reino no es de este mundo, que Dios no es humano, no es una persona humana, es una persona en el sentido que tiene conciencia de sí misma, pero es divina, no es humana. Por lo tanto puede ser de cualquier forma, pero no tiene ojo y nada. Pero es que a nosotros nos enseñaron de que la imagen, nosotros somos la imagen y semejanza. Bien. Imagen y semejanza de el primer creador, llamémosle divinidad, llamémosle Tao. ¿Les acomoda más Tao? Ya, Tao, Dios, llámalo como tú quieras. Bien. Y en semejanza, imagen, el espíritu. El espíritu es la imagen y semejanza. Imaginémonos un gran sol que tira chispas. Y esas chispas son como especies de cromosomas y van por el espacio, qué sé yo, y se hacen con otros elementos y forman algo. Bien. Ese algo, llamémosle adámico, por darle un nombre. Ese algo, un ser adámico. En su interior tiene una chispa, un ADN formativo generacional que es parte de la chispa de ese sol. No es el sol, no es Dios, pero ese chip, ese software viene del sol, de ese sol. Y esta persona es carnal, tiene huesos, tiene ojos, es material, tiene células, tiene electrones, protones, etcétera, etcétera. Muere, es temporal, se acaba. Pero esa chispita que tiene adentro no se acaba nunca. Es una pila eterna. Es una batería inagotable. Esa chispita, esa batería, ese chip, ese software inagotable que viene de la fuerza principal es la semejanza y la imagen. Eso se llama espíritu. Lo que significa de que Dios no está buscándolo entre Marte y Júpiter por ahí. No. Dios está en tu espíritu. No significa que todo lo inmenso sol está en ti. No. El software, el chip que tú tienes viene de Dios creador, del Tao original. ¿Qué es camino espiritual? Es el camino que tú recorres hacia tu interior para definir tu mente natural, tu relación con tu cuerpo, la aceptación de tu temporalidad,
tu emocionalidad, tus sentidos, tus sentimientos, y cómo purificar y divinizar y subliminar aquello, y cómo alcanzo al chip, cómo alcanzo al software central, cómo me comunico con la semejanza e imagen de Dios que está en mí. Eso se llama camino espiritual. No hay otro concepto. Y sí, no, camino espiritual, no. Es el camino hacia adentro, lo que en el Chile se llama, y aquí en la Flor de Oro se llama, movimiento retrógrado. Parto de mí, voy hacia adentro, paso por mi cuerpo, por mi mente, por mi índole. Se llama conocimiento de sí mismo. Luego entiendo mis sentimientos, mi lado oscuro, aplico otras leyes, yin yang, que significa de que mis sentimientos tienen un lado de luz y un lado de oscuridad, que mi ser mental tiene un lado de luz y un lado de oscuridad. El espíritu es solo luz. Es el único elemento absoluto y radical que vive en mí. Todo el resto es dual. El espíritu es único y absoluto y radical. Por lo tanto, cuando el maestro dice el camino a lo absoluto, el camino retrógrado hacia el origen, está hablando del camino espiritual. Pero yo no voy a llegar al centro del espíritu si antes yo no me asumo persona en mi entorno y en mi realidad. No me asumo como ser mental en relación con mi cuerpo, mi forma de pensar. No me asumo como una persona que tiene índole, por lo tanto tiene que aceptar sus condiciones, porque la única manera de cambiarlas, de transformarlas y entender el por qué y el para qué es aceptándolas. Mientras no hay aceptación, no hay respuestas, no hay cambios, no hay transformación. Aceptándola es el primer elemento, ¿verdad? La distinción entre lo natural y artificial. ¿Qué tanto de artificial tengo yo? Que me fue inculcado por cultura, por familia, por costumbre, por la tele, por el internet, por los juegos, etcétera. ¿Y cuál es mi naturaleza? Eso es el recorrido a tu niño interior. Ese es tu recorrido a la inocencia, signo 25 del I Ching. Hay un ejercicio que el I Ching propone para este camino, ¿ya? Que habla el signo 20, la contemplación. Dice, súbete a la colina y observa tu vida y define cuáles fueron sus causas y qué efectos tuvieron esas causas. Ese trabajo de contemplación de la propia vida es un elemento para entender mente natural, mente artificial, índole, que va a ser uno de los trabajos que vamos a realizar para llegar a otro signo del I Ching, el 61, la verdad interior. Yo no puedo estar duplicado en la verdad hacia afuera, ¿no? Y mi verdad interior. Yo puedo decir, sí, yo estoy por la ecología, la justicia, etc. Y en mi verdad interior soy usurpador, ladrón, comerciante, etc. Nosotros buscamos que mi verdad interior sea también mi verdad de vida, mi verdad exterior, mi verdad. Yo no tengo dos verdades, signo 61. Todo ese camino para llegar, luego el alma, los sentimientos, etc. Hay un lado oscuro, que es la psiqui, que tengo que darle luz al subterráneo. Tengo que prender la luz, espantar las ratas, hacerlo habitable. El alma tiene que ser habitable, ¿ya? Para llegar al espíritu. Porque si yo no tengo este camino previo, intentar llegar al espíritu sin resolver o conocer tus emocionalidades y tu alma, sin pasar por la mente natural, distinguiendo la artificial y tratando de llegar a tu índole, no vas a llegar nunca al espíritu. Te vas a perder. Y aquí, en este libro de la Flor de Oro, el maestro advierte sobre esto. Dice, cuidado con las desviaciones. En este camino muchos se pierden porque se van por el lado oscuro del alma, se van por la mente artificial, ojo, y muchos se van
por algo que es una sombra. Lao Tse dice, el ego es una sombra, ni siquiera existe, pero es una sombra que intenta tomar el poder. Y muchos se van por el ego, que es el gran enemigo que enfrentamos. Ojo, el ego es una ilusión, es una sombra, es una mentira. Y sin embargo, es quien más produce la pérdida en este camino. Todas esas advertencias están en el Flor de Oro. Las vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo por qué el maestro dice aquí, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Porque cuidado con esto, cuidado con lo otro, porque está hablando de esto. ¿Ya? Entonces ahora, ustedes van a tomar este video, lo van a bajar. Hay un sistema para bajar los videos, se suscriben al canal, ¿verdad? Tengo entendido que se copia el enlace, luego el enlace tú lo mandas a tu archivo y desde ahí tú lo abres y lo... En fin, si no, en Google dice cómo bajar un video de YouTube. Bien. Importante es que lo tengan. ¿Por qué? Porque revísenlo y revísense. Revísense. A ver, yo tengo mente artificial. A ver, veamos mi vida. Revísense. Ustedes son el propio laboratorio. Esto no es filosofía. Esto no es pura teoría. Todo esto son indicaciones para que ustedes se autoobserven, hagan un examen de sí mismo, porque de otra manera nunca llegarán al camino medio.